título es justamente cómo abordar pasajes difíciles. ¿Hay pasajes difíciles de la Biblia? Claro que sí. Y ahora nuestra Biblia, que es la Biblia católica, a veces es más complicado que lo que era la Biblia original. Ahora, en el versículo de memoria de nuestra lección, Pedro se refiere a las cosas de las que Pablo habla en sus epístolas, abordando y explicando los temas que son más difíciles de entender de las Escrituras. Los temas, dice Pedro, que los indoctos e inconstantes tuercen, así como las otras escrituras fáciles de entender. ¿O está saliendo audio? Ah, no, si yo no me conecté todavía. ¿No? Bueno, alguien está acoplado. Bueno, entonces, ¿qué dice Pedro, 2 de Pedro 3, 15 y 16? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, y sigue teniendo paciencia con nosotros, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, ¿de qué habla Pedro? Dice que Pablo, con la sabiduría que Dios le dio, escribió casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿De qué cosas? Lo que es para la salvación, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, tengo la lengua trabada. Entonces, ¿de qué está hablando? De las escrituras que Pablo explica, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces hay personas que tuercen las escrituras y Pedro está diciendo que Pablo las explica de acuerdo a la sabiduría que le ha sido dada. O sea, la explica como correctamente. Y en nuestro tiempo también hay personas que tuercen las palabras de Pedro, interpretando que el que escribía cosas difíciles de entender era Pablo. Al contrario, Pedro está diciendo que según la sabiduría que le ha sido dado, Pablo ha escrito, hablando de estas cosas. ¿Ves? De las cosas que habla Pablo, algunas son difíciles de entender, pero él con la sabiduría que Dios le dio, la está explicando. Y hay algunas personas en nuestros tiempos que tuercen esto, diciendo que Pablo habla cosas difíciles. No, al revés. En vez de entender que Pablo escribía acerca de las cosas difíciles de entender, explicando las escrituras, haciéndolas fáciles de entender. Porque Pablo no escribía nada que no estuviera en las escrituras. Entonces la pregunta es, ¿hay unos pocos pasajes difíciles de entender en la Biblia sobre algunos temas específicos? Sí. ¿Por qué? Porque hay pasajes que aislados pueden dar lugar a diversas interpretaciones y requieren un estudio diligente de las escrituras para llegar a entender su verdadero significado, es decir, cuál es la verdad bíblica. Por ejemplo, ¿qué versículo? El primero que cuando se habla de Trinidad se trae. Hagamos. Ese es uno de los primeros versículos que la gente queda, pero hagamos. Entonces eran más de uno. A ver, hay muchos pasajes difíciles de entender en la Biblia sobre los mismos, hay muchos pasajes fáciles de entender en la Biblia sobre los mismos temas específicos. Sí, hay muchos pasajes que tienen un significado claro, directo y evidente y que nos muestran claramente lo que los otros pasajes declaran en forma indirecta. Pasajes que se explican solos. ¿Por qué? Porque su sentido es claro y directo. Porque los otros versículos generalmente no están hablando de ese tema, sino de otro tema. E indirectamente alguien supone algo, ¿no?, al leer esos versículos. Pero hay versículos que son claros y directos. Por eso nosotros no tenemos que aceptar como evidencia bíblica a favor de una teoría o doctrina lo que se puede deducir por medio de razonamientos humanos del texto de un pasaje de la Biblia. Lo que los teólogos llaman exégesis, extraer de un texto algo. No hay que creer en eso. Sí. ¿Qué? ¿No estás compartiendo el Word? Sale cortado. Si estoy compartiendo, sí. A ver. Ah, no. Ahí está. Yo no lo estaba veo, compartiendo. Ahí. Gracias. Ya lo empecé a compartir. Gracias. No, gracias por avisarme. Entonces, fíjense que
lo importante es que la Biblia se explique a sí misma. Por eso nosotros no tenemos que aceptar como evidencia bíblica a favor de una teoría lo que se puede deducir por medio de razonamientos humanos del texto de un pasaje de la Biblia, como hacen nuestros teólogos, porque les enseñaron a hacer eso. Probablemente, como le indica Pedro, torciendo con sus opiniones el significado de las Escrituras. Si no, debemos buscar encontrar una declaración clara, directa y categórica de la Biblia sobre el tema en estudio, en la que la Biblia explique cuál es la verdad sobre nuestro tema de estudio. Como dice Elena, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. O sea, ¿y qué? Como pide el toque de todas las doctrinas, o sea, no va a hacer caso de las opiniones de los sabios, o sea, de las deducciones de los sabios, y de la ciencia que se llama teología, ni los credos o decisiones de concilios, ni las buenas mayorías, nada de esto. Ahora, ¿por qué? Porque cuando un tema es importante, hay categóricos, así dice Jehová, que lo definen, por eso debemos asegurarnos de si les autoriza un categórico, así dice Jehová. Porque lo que es importante para nosotros está claramente explicado en la Biblia. Y por eso debemos darle a la Biblia la oportunidad de explicarse a sí misma. Y para ello debemos buscar y poner juntos a todos los pasajes de la Biblia que hablan sobre un tema específico. Y dejar que los pasajes... ¿Qué pasa? ¿No te aparece la pantalla? Pero estás en la pantalla viendo esto, o sea, busca lo compartido. Siempre me aparecía y ahora no me aparece. ¿No? No sé qué pasó en tu pantalla. Mal. Entonces, debemos darle a la Biblia justamente eso, la oportunidad de presentarnos un claro, directo y categórico testimonio sobre el tema en estudio. Porque esos categóricos, dice Jehová, nos muestran la verdad. Y si encontramos que lo que enseña una doctrina es contrario a un categórico, así dice Jehová, como dice Elena, esa no es una doctrina bíblica. Por eso es importante estudiar la Biblia como Dios nos dijo debemos hacerlo. Y como Dios nos advirtió, por medio de Elena, en nuestro medio se introducirían falsas doctrinas, torciendo el significado de algunos versículos y ocultando de nuestra vista a las claras, directas y categóricas declaraciones de la Biblia que contradicen a esas falsas doctrinas. Por eso, como esta cita ya la leímos muchas veces, como dice Elena, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras. Primero las corrompe y después cita la parte corrupta. Y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Porque los categóricos, así dice Jehová, que niegan sus doctrinas, ellos los conocen y los ocultan. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas, dice Elena. Y nuestros hijos también lo pueden descubrir. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra, a fin de causar una falsa impresión. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Cuando encontramos todo lo que Dios dice sobre un tema y sabemos que nos están ocultando. Y por eso, como Dios dice, nuestros niños pueden y deben familiarizarse con la Biblia, de modo conocer a los claros y directos y categóricos, así dice Jehová, que nos muestran cuál es la verdad y descubren el engaño de los falsos pastores y maestros. ¿Por qué? Porque la Biblia fue dejada para los niños. A ver, como leemos de Deuteronomio 29 y 29, donde Dios nos dice también en la ley que se las leamos a nuestros niños la Biblia. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas. Fíjense, si está revelada, Dios la revela en forma clara. Especialmente la doctrina, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y Jesús en Mateo 11:25 leemos, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ahora, ¿cómo la entendieron los niños? Por la Biblia, porque la Biblia está escrita para que la entiendan los niños. Y en Mateo 21, 15 al 16 leemos, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía,
y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David. Lo clamaban como el Mesías. Los chicos lo reconocían como el Mesías y los sacerdotes no. Se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, lo oigo. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y por eso muchos niños van a participar de fuerte pregón y muchos adultos no. Y tenemos que tener mucho cuidado en no cerrar nuestros ojos y oídos a un categórico, así dice Jehová. ¿Por qué? Porque en el tiempo de nuestra prueba, como Dios le mostró a Elena, no se nos dará ninguna otra prueba ni señal aparte de las evidentes verdades de la palabra de Dios. Como leemos en Primeros Escritos, páginas 50 y 51, donde Dios le muestra la visión de la manada pequeña, lo que pasaría en la última generación. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos. ¿Por qué? Porque estaban muriendo por falta de la verdad presente. Pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso. Estaba por llegar el tiempo de angustia, y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios. O sea, no quieren oír a las evidentes verdades de las palabras de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. Ahora, el que no quiere oír a la palabra de Dios, a las evidentes verdades de la palabra de Dios, no hay nada que lo pueda despertar. Y Dios no va a hacer ninguna señal en nuestro tiempo. El no creer en las evidentes verdades de la palabra de Dios es una clara muestra de falta de fe en Dios y en su palabra, porque la verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios y ser salvo. Como dice Pablo en Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces nuestra fe tiene que ser por el oír la palabra de Dios. Y nuestra Biblia también la seguimos llamando la palabra de Dios, aunque tenga problemas adicionales. Porque como Dios dijo, cuando terminó de echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, Roma también mató a los dos testigos. Roma les dio muerte. ¿Sí? Y por eso esos dos cadáveres son los que estaban en Roma. En Apocalipsis 11, 3 al 8, Dios dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahora, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo a la guerra contra ellos, sí, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, pues estarían muertos, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto. Ahora, ¿qué quedó en medio de Roma? En las iglesias de Roma, en los monasterios de Roma, en las universidades de Roma, las bibliotecas de Roma, los cadáveres de los dos testigos, la Biblia católica. Y eso es lo que encontró Lutero. Ahora, ¿cómo les dio muerte? Como Dios le mostró en el Juárez, cambiando las palabras de los dos testigos por las palabras de sus sabios, con objeto de reflejar sus doctrinas. Empezando en el año 382 después de Cristo por la doctrina que creó Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos, la doctrina que saben. Ahora, ¿qué hicieron? Cambiaron las palabras, confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. Pero Dios le dijo que en conjunto los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar si la estudian en conjunto. Hay que ir a la Biblia buscando la verdad. Y este hecho nos crea una dificultad adicional para encontrar cuál es la verdad y para explicarles a nuestros hermanos católicos y protestantes cuál es la verdad, empezando por los adventistas. Porque ahora también podemos ver a las doctrinas de Roma claramente reflejadas en el texto de nuestras Biblias. ¿Están las doctrinas de Roma reflejadas en nuestras Biblias? Claro que sí. Pero eso no invalida a la palabra de Dios como la única fuente de fe y doctrina. Nuestra fe tiene que seguir basándose en la Biblia y la Biblia sola. Y como lo indica Elena de White, debemos estudiar nuestras Biblias sabiendo qué es lo que ocurrió con ellas y con fe en que Dios nos va a guiar a encontrar la verdad. Y estas son dos citas que están en nuestra lección. La primera está
en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 18 y 19. Y dice Elena, algunos nos miran serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido algún error de copista o traductor? ¿No creen? Y Dios le mostró que no solamente hubo errores, sino que la cambiaron. Y dice Elena, todo es posible. Y los que no son tan estrechos para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad, también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Ahora, si Dios anunció lo que iba a pasar, entonces Dios debe tener preparada una solución. Entonces, sí, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común, que discierne lo divino, y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y grosura. Pero, ¿qué dice? Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece. No pasa, tenés que pasarlo antes. ¿Cómo? Se demora para pasar. Quedó el anterior. ¿Sí? ¿Se les actualizó a ustedes? No. El suyo no. Ahora. Se está Por eso anda pasándolo un poquito antes. Bueno, entonces, ¿qué dice Elena? Cristian, Sí. ¿te puedo pedir un favor? No Sí. sé si a todos les pasa lo mismo que a mí, pero a mí me aparecen todas las imágenes de los que están participando y me saca como 5 renglones de lo que vos estás leyendo. Yo no lo llego a leer. Sí. ¿Vos lo podés, en vez de subir 3 o 4 renglones menos hacia arriba? Bueno, sí. Gracias, porque realmente me pierdo cosas que me interesan, ¿viste? Leer. Vale. ¿Cómo no tienen interés? Entonces, lo que dice Elena es que todos los errores, por supuesto la Biblia tiene errores de copistas y de todo, pero además tiene los cambios de Roma, no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece. Es una promesa de Dios. Por eso Dios nos dice, todo el que busca va a encontrar. Y por eso Dios nos reveló lo que pasó para que sepamos cómo buscar. Entonces, todos los errores que tiene la Biblia y los cambios que hizo Roma no ocasionarán dificultad a un alma ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. O sea, hay personas complicadas. Ahora, pero el que busca la verdad la va a encontrar. ¿Y qué debemos hacer? Para poder encontrar la verdad y poder mostrarle a nuestros hermanos cuál es la verdad con nuestras Biblias, debemos arreglar nuestras lámparas, siguiendo el método que Dios nos dio. ¿Qué nos indicó Él? Él nos indicó cómo deberíamos hacerlo con la Biblia sin corrupción. Porque si tuviéramos la Biblia original, también tendríamos que hacer lo mismo. Debemos buscar en nuestras Biblias a todos los testimonios de los 2 testigos sobre el tema de estudio y encontrar cuáles son las declaraciones claras, directas y categóricas de los 2 testigos sobre el tema en estudio. Porque en algunos versículos habla directamente de ese tema y en otros lo alude, pero sin dar una definición. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Los versículos en los que Dios habla directamente del tema. Como resultado, si hacemos eso, buscamos todos los versículos, vamos a encontrar testimonios ahora en nuestras Biblias que soportan claramente a las doctrinas de Roma. ¿Alguien tiene abierto un micrófono? Creo que son ustedes, Cele. Entonces, si buscamos todos los versículos que hablan de un tema, vamos a encontrar que algunos soportan claramente a las doctrinas de Roma. Vamos a encontrar claros testimonios a favor de las doctrinas de Roma, generalmente agrupados en el Nuevo Testamento, y testimonios coincidentes de los 2 testigos que las contradicen en forma clara, directa y categórica, y nos muestran otra enseñanza. O sea, vamos a encontrar 2 enseñanzas, 2 claras enseñanzas en la Biblia. Una que la atestiguan los 2 testigos, y otra que está en el Nuevo Testamento y contradice al mismo Nuevo Testamento y contradice al Antiguo Testamento. Y eso va a pasar. Con todas las doctrinas de Roma encontramos lo mismo. Y como Dios nos indicó al llamar al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus 2 testigos, nosotros solo podemos dar por verdadero el testimonio coincidente de los 2 testigos.
y debemos unir esos testimonios coincidentes a la cadena perfecta de verdades que recorre a toda la Biblia. Por eso nunca debemos dar por válido un testimonio del Nuevo Testamento que contradice abiertamente a los claros testimonios del Antiguo Testamento. Porque si lo probamos a la ley de testimonios profetas, quiere decir que al que escribió eso no le ha amanecido. Y siempre tenemos que aplicar eso. Y en la lección del 15 de junio encontramos la siguiente declaración. Dice, y esto es correcto, dice. El problema es que cuando uno conoce lo que hay que hacer y no lo aplica, las personas cuidadosas fervientemente desean conocer la verdad de la palabra de Dios. Y por lo tanto se cercioran constantemente de no apresurarse a llegar a conclusiones basadas en un conocimiento limitado o en una evidencia endeble. Los cuidadosos deciden no pasar por alto ningún aspecto ni detalle que pueda ser importante. Ahora, por supuesto, esto no es lo que hacen los falsos maestros. No se apresuran en su pensamiento, son minuciosas y diligentes en el estudio de la palabra de Dios y en toda la información relacionada. Ahora, y por supuesto esto es lo que debemos hacer, estudiar diligentemente las Escrituras, hasta encontrar la verdad, para poder descubrir el engañador bajo su disfraz, como dice Elena. Solo los que hayan estudiado, ¿cómo? Diligentemente las Escrituras, hasta encontrar todo lo que Dios dice de cada tema importante, y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Y qué pasará con los que no hayan estudiado diligentemente las Escrituras? Serán engañados. Y las próximas citas son una advertencia, porque en ellas Elena dice que Satanás busca dirigir las mentes en el estudio de la Biblia. O sea, Dios prometió guiarnos a entender a toda verdad, y Satanás busca hacer eso. Y lo logra con los hombres que no están dispuestos a comprender humildemente lo que dicen las Escrituras, y los guía al error con la Biblia. Y estas dos citas, esta lección, son muy interesantes. La primera está en la Revista Herald del 22 de agosto de 1907. Todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mente humilde e inquieta. Ahora, ¿qué significa inquieta? Buscando conocer la verdad, que quiere escudriñar, quiere conocer. Decididos a conocer los términos de salvación, comprenderán lo que dice la Escritura. Es una promesa de Dios, dice todo, como dijo Jesús, todo el que busca va a encontrar. Pero los que aportan a la investigación de la palabra un espíritu que ésta no aprueba, o sea que no buscan, no van a la Biblia a buscar la verdad, sino que creen que la conocen, extraerán del estudio un espíritu que Dios no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente desinteresada, una mente que no quiere conocer la verdad, por más que abra la Biblia, dice Elena, y Dios no la puede guiar, porque primero tiene que clamar a Dios para que lo guíe, pero si no le interesa, la Biblia no puede hacer nada por él. No, Dios no desperdicia, está hablando el Señor, no desperdicia su instrucción en alguien que es irreverente o que se corrompe por voluntad propia. Pero el tentador educa a todas las mentes que se someten a sus sugerencias y están dispuestas a hacer que la ley santa de Dios no tenga ningún efecto. ¿Qué pasa? Satanás sí educa a esas mentes. Necesitamos humillarnos de corazón y con sinceridad y reverencia al investigar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. ¿Por qué no lo vieron los sabios del pueblo judío? Porque tenían los ojos cerrados y se creían ricos. Entonces solo el que ve su condición puede ser guiado por Dios. Y la próxima cita es el Camino a Cristo, página 95. Cuando la palabra de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y los aspectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas. Y entonces, con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. ¿Con qué? Con el mismo estudio de la Biblia. El enemigo, fíjense quién, Satanás, se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Ahora, cuando alguien va a la Biblia y no clama a Dios para que lo guíe a toda verdad, Satanás está esperando para él posesionarse de las personas
de sus pensamientos y sugerirle interpretaciones incorrectas, porque él puede hacerlo. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en obra y en palabras, entonces, por más instruidos que puedan ser, están expuestos a errar en su modo de entender las Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Porque los hombres a los que Satanás guía y engaña, la explicación que le van a dar a la Biblia es errónea. Y no es seguro confiar en sus explicaciones. Por supuesto, eso implica que no podemos confiar en la explicación de nadie, porque nosotros no podemos juzgar a las personas. Tenemos que clamar a Dios y pedir que nos guíe. Y si alguien trae una explicación, como hacían los miembros de la Iglesia primitiva, a la ley del testimonio. Hay que probar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y son mentirosos. Los que acuden a las Escrituras para encontrar contradicciones no tienen discernimiento espiritual. Con visión distorsionada encontrarán muchos motivos para dudar y no creer en cosas que son realmente claras y sencillas. Ahora, nosotros vamos a la Biblia sabiendo que hay contradicciones, pero ¿qué estamos buscando? La verdad. La verdad que Dios reveló en su palabra. ¿Y cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos? Por eso, nuestra fe tiene que estar basada únicamente en el testimonio coincidente de los dos testigos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto de nuevo? Cristian, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿En dónde está esta cita? Esta cita en Camino a Cristo, página 95. La saqué de la lección. Están en la lección de esta semana. Ah, vale. Dios, esta cita nos la van a leer Cele, no te escucho, no sé si se acopla. Sí, claro. Ahora, ¿me escuchás? Ahora sí. Esta cita nos la van Cristian, a dar. ahí dice nuestra no fe. ¿Qué? Tenés Hay que alguien que está arreglar ahí. acoplando. Estaba hablando Celeste. ¿Qué? Apto. Sí, Celeste, ¿qué decías? ¿Esta cita la van a leer a la escuela sabática? Que esta cita justamente nos la van a mostrar mañana para mostrar de que los que buscan las contradicciones no tienen discernimiento espiritual y que no tienen que confiar en lo que nosotros explicamos. Bueno, no hay que confiar en nadie. El tema es que Dios nos dice que nosotros por nuestra cuenta tenemos que buscar, o sea, porque si confiamos en un hombre, no sabemos qué tiene el hombre en el corazón. Y por eso no es seguro confiar en ninguna explicación de ningún hombre. A todos los hombres hay que probarlos. Es porque Satanás se posiciona. Ahora, ¿qué dicen los lobos? Como dijo Jesús, a ustedes, a los verdaderos siervos de Dios, los van a llamar Belcebú como a Jesús. ¿Cómo lo llaman a Jesús? Satanás. Y bueno, pero el que quiera conocer la verdad se va a dar cuenta, porque va a tomar la Biblia y lo va a probar por su propia cuenta y se va a dar cuenta quién miente y quién no. Porque nadie puede ocultarle a nadie que quiera conocer la verdad, justamente, lo que dice la Biblia. Y si esa persona es sincera, como dice Elena, y clama a Dios, Dios lo va a guiar a la verdad. Y se va a dar cuenta fácilmente si alguno de los dos, o de los tres, o de los 5, o de los 100, ¿cuál es la verdad? Por lo va a encontrar en la Biblia. Y por eso es claro. ¿Sí, Ricardo? ¿Decías algo? Cristian, tenés que cambiar no fe por fe no. ¿En qué parte? Inmediatamente después del camino a Cristo. Nuestra fe, no. Sí. Yo al revés, sí. Eso. Me estaba hablando, estaban adelantándose. También me estaba acordando vieron que muchos de ustedes escucharon el sermón del pastor de Florida en el culto de oración del miércoles, donde el pastor está como exasperado, no sé, hablando y justamente hablando de este tema, que no hay que escuchar a otros que opinen. Y entonces, creo que también en cierta forma te vas dando cuenta de que cuando se ponen muy nerviosos y escuchas a otro, no es como algo positivo, porque
si la gente quiere escuchar, está bueno que escuche a otro y que pueda ir a la palabra de Dios y darse cuenta si está bien o está mal. O sea que pienso que los pastores no deberían ponerse nerviosos, sino decirle, y bueno, hermano, ahora vamos a la palabra de Dios. El que está nervioso es el que no está seguro de lo que... Claro, y empiezan, te das cuenta que entran a estar sacados y empiezan a hablar bastante feo, digamos, bueno, porque es como que se ponen mal y atacan. Eso es una señal. Entonces hay que orar por las personas que están en esa condición. No, pero yo creo que Satanás hace eso con la gente. Y sí, es la obra que Satanás quiere hacer. Entonces, lo importante de esto, de la cita Elena, es que nuestra fe no está basada en las interpretaciones de los hombres, de ningún hombre, sino en los testimonios de los dos testigos que son claros, sencillos, coincidentes, que no necesitan de ninguna interpretación. Entonces, si un hombre nos muestra lo que es claro, sencillo, coincidente, y que no necesita de ninguna interpretación, si nos muestra lo que dice la palabra de Dios, sin ninguna interpretación humana, y eso es verdad. ¿De qué vamos a dudar? Porque lo presentó un hombre que no es lindo, o como Jesús, que no era parte de los sabios del pueblo, vamos a dudar de lo que dice la palabra de Dios. No, lo importante es la palabra de Dios, no importa quién lo presente. Si el testimonio es claro, directo, y además coincide en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, eso es verdad. Es parte de la cadena perfecta de verdades que recorre toda la Biblia. Y por eso tenemos que tener sumo cuidado en no dejar de lado, como hacen falsos pastores y maestros, a ninguno de los muchos pasajes que tienen un significado claro, directo y evidente, y que nos muestran claramente cuál es la revelación de Dios. Los muchos, así dice Jehová, que descubren al engañador bajo su disfraz, no sobre. Bajo, ¿cómo está? Acá hay varios errores. O ese es bajo. Así, bueno, lo mandé con varios errores, pero así es. Entonces, ¿cuáles son las declaraciones claras y coincidentes de los dos testigos? Porque esa es la verdad. Entonces, como lo indicamos en nuestros estudios anteriores, usando el método que usan la bestia y el falso profeta, se puede enseñar con nuestras Biblias muchas falsas doctrinas, porque en las palabras de los cadáveres de los dos testigos se puede encontrar respaldo para ellas. Por ejemplo, hay textos que presentan evidencias a favor de la inmortalidad del alma, y lo vimos la otra semana. Sí, hay un montón. Hay textos que presentan evidencias a favor del tormento eterno al infierno, y sí, en la misma boca de Jesús la pusieron. Hay textos que presentan evidencias a favor de la transmisión del pecado original, sí. Hay textos que presentan evidencias a favor del anticristo, el Jesús que no vino en nuestra carne, y sí. Los mismos textos que fundamentan el pecado original. Porque si eso dicen que todos tenemos pecado en nuestra carne y Jesús no pudo tener pecado en su carne. Ahora, ¿hay textos que presentan evidencias a favor de la doctrina de la Trinidad? Y sí, porque son los que más hay. ¿Hay textos que presentan evidencias a favor de la autoridad de la Iglesia para perdonar pecados? Sí. ¿Hay textos que presenta evidencias a favor de la autoridad de la Iglesia para enseñar doctrina y para extirpar la herejía? Sí. Ahora, los anteriores no los usa la Iglesia Adventista. Por ejemplo, la autoridad de la Iglesia para perdonar pecados. Estos no. Y tampoco la inmortalidad del alma, pero estos últimos sí los usan. Porque sobre eso se basa justamente en lo que ellos dicen que la Iglesia tiene autoridad para definir doctrina y que tiene que extirpar la herejía de la Iglesia, porque introdujeron en la Iglesia Adventista la teología de la persecución de Roma. Estos textos en los que se basan las falsas doctrinas son los que presentan mayor dificultad al estudiar la Biblia, si no seguimos las instrucciones que Dios nos dio. Porque cuando alguien ve eso en la Biblia y cree que eso es verdad, pero ¿cómo descubrimos el engaño o al engañador bajo su disfraz? Y tenemos que seguir lo que Dios nos dijo. Por eso muchos creen que su fe está basada en la Biblia y la Biblia sola, sin darse cuenta que están bebiendo del vino de Babilonia. Pero, ¿qué pasa si ponemos estas doctrinas a la luz del testimonio de toda palabra que sale de la boca de Dios? Vamos a encontrar las palabras de la Biblia en lo que están los testimonios claros y directos de los dos testigos,
que los falsos maestros conocen y ocultan para poder enseñar sus falsas doctrinas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no estudiamos la Biblia, no lo vamos a encontrar y vamos a seguir engañados. La única forma de encontrar la verdad es escudriñar diligentemente las Escrituras en busca de la verdad. Y esos son los claros, directos, evidentes y coincidentes testimonios de los dos testigos que contradicen a esta doctrina de Roma y nosotros tenemos que encontrar. Vamos a empezar con la doctrina, con algunos ejemplos de la doctrina de la Trinidad que define al Dios Trino de Roma, ¿no? Y el Dios Trino de la profeta, y que ahora también se encuentran las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, ¿cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos sobre Jehová? Entonces, nosotros sabemos que en el tiempo de la apostasía de Balaam, justamente a comienzo del siglo IV, los apóstatas que hicieron la obra de Balaam introdujeron el politeísmo pagano en medio de la iglesia cristiana. Introdujeron la bandera negra de los paganos, disfrazada de cristiana, y luego cambiaron las palabras de la Biblia católica para reflejar en ella a los dioses de la bandera negra de los paganos. Desde entonces, en la Biblia católica, la Biblia que Lutero encontró y sacó de Roma, están los falsos testimonios que usa Roma y los que tienen su doctrina, la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad, para hacer que el pueblo de Dios coma de estas cosas sacrificadas a los ídolos y a los demonios. Como dice Jesús en el mensaje al ángel de Pérgamo. ¿Qué pasaba? Ahí estaban los que retenían la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos? Enseñando al rey enemigo a poner tropiezo ante el pueblo de la iglesia de Cristo y enseñándoles a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, tenían que tomar cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y después, ellos crearon la doctrina de Jezabel. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, Jezabel es la sacerdotisa de Baal, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Con quién? Con Baal. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y justamente el que tenía esa doctrina, la que creó Balaam, llegó a conocer las profundidades de Satanás. Y nosotros vimos en la historia lo que pasó con los primeros apóstoles. Y como dice Pablo, ¿qué digo? Pues que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican y no a Dios. A ver, lo sacrificado a los demonios que tomó Balaam y que Isabel le da a comer al pueblo de Dios, ¿a quién está dedicado? A los demonios, no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O sea, no pueden comer de la mesa de los borrachos, los que están borrachos por el vino de Babilonia. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, tenemos que elegir. Si comemos de la mesa de los borrachos, vamos a participar de la mesa de los demonios. Como lo anunciaba la profecía, el desolador adoraría, o sea, el Papa adoraría la abominación desoladora, al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia romana, al Dios de la bandera negra de los paganos, al Dios que le dio su trono, su poder y su autoridad. ¿A quién? Al dragón, disfrazándolo de cristiano. Por eso nosotros tendríamos que descubrir al dragón bajo su disfraz cristiano, para advertirle al pueblo que no lo adore. Y como es claro la profecía, decía que del Dios de sus padres no hará caso, o sea, apostataría. Y honraría en su lugar ¿a quién? Al Dios de las fortalezas, al Dios de la bestia romana, al Dios de los poderosos. Entonces, del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres. Y se cumplió, se hizo célibe. Y adoraría a este Dios ajeno, y colmaría de honores a los que lo reconozcan. Por supuesto, a los que reconocen a su Dios, los llama iglesia, y si no, secta. Entonces, como dice Elena, y esto está en Primeros Escritos, página 213, la gente quedó del todo engañada. ¿Quiénes? Los que siguieron al Papa. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraron. Ahora, al adorar a este ídolo, ¿a quién se adora? A Satanás. ¿Y cuál es ese ídolo? El Dios de la Trinidad, el que está en el credo de Roma.
Y ahora está la iglesia adventista. ¿Qué pasa con el pueblo adventista? ¿Quién está adorando? La profecía se tiene que cumplir. Alguien tiene abierto un micrófono y está tomando un té. Para los paganos, ¿qué era un dios? Un dios era Dios por su naturaleza, siendo la naturaleza un concepto filosófico creado por los filósofos y teólogos paganos. Entonces, ¿cómo definían quién era? Porque primero crearon los dogmas filosóficos. Entonces, una silla es una silla por su esencia, por su sustancia de silla, por su naturaleza. Ahí la silla existía, la sustancia existía antes que el hombre le inventara la primera silla para los filósofos, ¿no? Porque había un lugar donde estaban todas las esencias, sustancias, ya desde antes, porque el hombre solo descubría eso. Eso es el concepto filosófico. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza de la silla no cambia nunca. Se puede romper una pata, pero sigue siendo una silla rota. Su naturaleza, su esencia no cambia. ¿Ah? Y lo mismo hicieron con los dioses. Había una esencia de los dioses. Y el que tenía esa esencia era Dios, era divino. El que tenía la esencia de los mortales era humano, era mortal. Cuando un dios y una diosa se acostaban, una mujer, un dios se acostaba con una mujer, ¿qué pasaba? Se unía la cadena de ADN del dios o la cadena de ADN de la mujer y había un semidios. No sabían, ellos no entendían la herencia ni de ADN ni nada, si no, no hubieran dicho las barbaridades que dijeron, una barrabasada. Entonces, ese es el concepto filosófico, creado por los filósofos y teólogos paganos que usaron ellos en Nicea. Entonces, de modo que los hijos de los dioses paganos eran engendrados y heredaban de sus padres la esencia divina, la sustancia divina, la naturaleza divina de todos los dioses. Y como los que tenían esa esencia, sustancia o naturaleza eran más de una persona, había más que un dios, había muchos dioses, que en algunos casos formaban triadas o trinidades de dioses, como la Trinidad Capitolina y la del Aventino en Roma en el tiempo de la apostasía. Ya había dos trinidades y crearon una tercera. Esto es lo que define al politeísmo pagano. ¿Qué cosa? La existencia de muchos dioses. Estos dogmas paganos fueron usados en Nicea para definir al Dios de la Trinidad y a sus tres dioses componentes, a las tres personas que tienen la misma esencia, su naturaleza divina, y por lo tanto, como todos los dioses paganos, son tres dioses. Porque para un pagano eran tres dioses. El Dios del Padre tiene la esencia divina, bueno, es un Dios. El otro, hay tres, son tres dioses. Este es el politeísmo de tres dioses, de tres personas o hipóstasis de la sustancia divina, definido en Nicea en la doctrina Jezabel. ¿Y qué dijeron ellos? Creemos en un Dios Padre sin nombre. Y los paganos también, porque este es el credo común, es el punto de unión. Fíjense, este es el punto en que se unió el pueblo que estaba en la tierra con el que estaba en el mar. Es la arena del mar. Y es el mismo lugar donde se unieron los protestantes ahora con ¿quién? Con Babilonia. En el mismo lugar. Entonces, y ahora definen, después definen ese Dios Padre genérico que para los paganos es Zeus. Y dicen, y creemos también en que en un Señor Jesucristo, un Dios Hijo, el Hijo de Dios, engendrado. O sea, un Dios engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, como Apolo y Zeus. Ahora, definieron lo mismo que hacen los paganos. ¿Qué tomaron? Las mismas sustancias filosóficas y conceptos paganos, las cosas sacrificadas a los ídolos, y definieron otro ídolo y lo llamaron Señor Jesucristo, y al otro Dios Padre. Y a este Dios Hijo engendrado de la sustancia del Padre, que por supuesto al tener la misma sustancia es otro Dios, ya tenemos un politeísmo, lo declararon el agente creador, mediante el cual todas las cosas fueron hechas. Y después dicen, también es el agente redentor. Y dicen, y en el Espíritu Santo. Pero esto no tiene ninguna diferencia con los conceptos paganos de la creación de otros ídolos. Es la misma esencia, la misma sustancia, los mismos dogmas. Y como dice Pablo, un ídolo nada es. Ahora, ¿por qué ellos definieron a estos tres ídolos? ¿Pasaron a ser seres reales? No. Lo que
está detrás de estas imágenes son los demonios. Porque el único Dios verdadero es el de la Biblia, no el definido por Roma. Entonces, este credo define al Dios Hijo de la Trinidad como los paganos definían a Apolo, un Dios engendrado de la sustancia al Dios Padre, Dios de Dios engendrado consubstancial al Padre, al Dios Padre, y que fue el agente creador y el agente redentor del Dios Padre de la Trinidad. Y por supuesto, esto como lo conocemos en el Catecismo, Roma indica que ella fue la que creó el dogma y para hacerlo creó esta terminología propia que no existía en la Biblia. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, sustancia, persona, hipóstasis, relación, etc. Y después dice, la Iglesia utiliza el término sustancia para asignar al ser divino en su unidad, el término persona o hipóstasis para asignar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí, y el término relación. Entonces, estos términos, como dice Roma, ¿de dónde los sacó? Tienen origen filosófico. Son los conceptos que usaban los filósofos para modelar a sus dioses. Y modelaron 3 nuevos dioses paganos. Entonces, y al tratarse, como todos los dioses paganos, de 2 o más personas que tienen la misma esencia, sustancia o naturaleza divina, o que son hipóstasis de la sustancia divina, como lo eran todos los dioses paganos, el Dios, la Trinidad, no se trata de otra cosa que de un nuevo politeísmo en forma de Trinidad, disfrazado de cristiano. Porque ya había Trinidades, ya crearon otra Trinidad politeísta, con 3 dioses. Y nuestros mismos teólogos son testigos, y lo dice en el libro de Trinidad, que estos conceptos usados para explicar el Cristo niceno no estaban en la Biblia. Y el último párrafo dice lo siguiente: por el tiempo de su muerte, en 373, Atanasio había convencido a la mayoría de los teólogos cristianos de la necesidad de usar la nueva terminología. ¿Qué terminología nueva? Más bien que autolimitarse a los términos que aparecían en la Biblia. Ah, sí, perdón, lo subí mucho. Entonces, es una nueva terminología que no aparecía en la Biblia. Y ellos mismos lo dicen. O sea, y pasaron décadas antes de que cada uno entendiera los nuevos significados de los términos. Ahora, y es claro, Roma dice que la creó ella, que tomó esos conceptos filosóficos prestados de la filosofía, y que antes de que se definiera el dogma no existían en la Biblia. Pero ahora, claramente los vemos reflejados en la Biblia, por ejemplo en Hebreos 1, 1 al 3. Y el mismo testimonio de Roma de nuestros teólogos nos muestran que estas palabras, algunas de ellas son apócrifas, que no están en la Biblia. ¿Y qué dice Hebreos 1, 1 al 3? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí viene el concepto de agente creador. Ahora entonces, este Hijo tiene que ser un Dios, que es el creador. Entonces había 2 dioses, por lo menos. El Dios el Padre y Dios el Hijo, que fue el creador, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, ahora es consubstancial al Padre, al Dios Padre. Este es el credo de Nicea. Pero si Roma dice que no estaba en la Biblia, ¿cómo aparece acá? ¿Quién lo metió? Obviamente lo metieron los sabios de Roma. Y es innegable eso. Esto no lo escribió el autor de Hebreos. Lo escribieron los sabios de Roma que cambiaron las palabras de la Biblia. Este es el tema. Entonces acá tenemos un testimonio donde hemos reflejado perfectamente el credo de Nicea. También están reflejados estos conceptos en el texto apócrifo insertado tardíamente en el siglo VIII, posteriormente a la creación de la Biblia católica en el siglo IV, en la primera epístola de Juan, para dar mayor soporte y enseñar la doctrina y enseñar la doctrina de la Trinidad, texto conocido como la coma juanina o joánica. ¿Y qué dice 1 Juan 5, 7 y 8? Porque 3 son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Esta es la fórmula de la Trinidad. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y después, cuando uno se empieza a fijar, cuando los mismos
Cuando se empiezan a leer los manuscritos antiguos, los teólogos se dieron cuenta que ni siquiera en los originales de la Biblia católica estaban, que fue incluido recién en el siglo VIII. Y es falso. Ahora, ¿para qué lo introdujo Roma en la Biblia? Confirmando lo que Dios le mostró a Elena. Para defender la doctrina de la Trinidad, para que quede mejor defendida. Entonces, esto es en Wikipedia. Dice, la coma joánica, también conocida como coma joanina, paréntesis joánico, cláusula joánica o apócrifo joánico, es la identificación dada a la cláusula añadida en algunas versiones de la Biblia, en los versículos de la primera epístola de Juan, en capítulo 5, versículos 7 y 8, que podrían haberla incorporado como una glosa desde el siglo IV para luego ser agregada al texto de la epístola en la Vulgata latina cerca del año 800. Y eso pasó. ¿Ves? O sea, Roma seguía cambiando la Biblia. Y ahora los lobitos buscan hacer lo mismo. Ahora, cambian toda la Biblia para que no nos demos cuenta dónde cambiaron. Por ejemplo, crean la NBI, crean un montón de cosas raras. El consenso general es que la coma joánica es una añadidura apócrifa introducida tardíamente en el texto de 1 Juan 5, 7 y 8, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de esa epístola y por lo tanto no pertenece a la Biblia. Y tampoco lo que está en Hebreos 1 al 3 pertenece a la Biblia. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional, porque desde su punto de vista, la coma joánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima Trinidad. O sea, ¿para qué la introdujeron? Para defender al dogma. Y, por supuesto, a Erasmo lo obligaron a introducirla, con la amenaza de excomulgarlo, porque Erasmo hizo 3 versiones del texto recibido, textus receptus, y en la tercera lo obligaron a incluir el coma juanino, y por eso aparece en nuestras Biblias, en la Reina Valera. Ahora, estos textos apócrifos junto a los otros en los que se incorporaron los términos y conceptos creados en la definición del dogma de la Trinidad y los usados por los teólogos que los defendieron, como el concepto del verbo, el agente creador, son los que dan soporte al dogma de la Trinidad de Roma y son usados incluso en la Iglesia Adventista, como podemos verlo en el libro de la Trinidad, para enseñar que la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica. Ahora, pero ellos saben, algunos saben lo que pasa, otros no. Ahora, ¿debemos conformarnos con creer en estos conceptos porque son parte de las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista? No, de ninguna manera. Porque nuestra vida está en juego. Debemos cumplir nuestra misión. Y nuestra misión empieza por encontrar la verdad, por recuperar el verdadero conocimiento de Dios, que es parte de la verdad echada por tierra cuando el hombre de pecado logró asesinar a todo el remanente del pueblo que conocía a su Dios. El pueblo que levaba la bandera un blanco puro de la iglesia primitiva. Y como dice Elena, el conflicto de los siglos 655, dice, la verdad y la gloria de Dios son inseparables y nos es imposible honrar a Dios con opiniones erróneas cuando tenemos la Biblia a nuestro alcance. Entonces, si teniendo la luz y la verdad a nuestro alcance no procuramos conocerla, de hecho, la rechazamos y preferimos las tinieblas a la luz. O sea, el que no quiere estudiar la Biblia y que no quiere oír, está tomando una decisión complicada. Y como lo indica Elena, el verdadero conocimiento de Dios es el fundamento donde debemos edificar nuestras casas. Y como lo anunció Jesús, en este tiempo habría 2 fundamentos distintos en medio de su pueblo. Porque esto es lo que dice la profecía, la palabra profética más segura. Estaría la roca, el único Dios verdadero, Jehová, el fundamento donde edificarían sus casas los hombres sensatos, y la arena, la falsa roca, que serían dioses, el fundamento donde edificarían sus casas los hombres insensatos, junto a la bestia el falso profeta. O sea, porque edificarían sus casas en el mismo lugar que lo hicieron los apóstatas de la iglesia primitiva, donde se unieron la tierra y el mar, con Constantino y los apóstatas, donde se unieron la bestia y el falso profeta, en el mismo lugar, porque son los mismos puntos comunes de doctrina, y donde construirían sus casas la mayoría de los adventistas, porque los lobos trajeron a la iglesia adventista ese fundamento. Y esto está en el Misterio de Curación, página 318.
Así como sucedió con nuestro Salvador, dice Elena, estamos en este mundo para servir a Dios. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para servir a Dios. Para darnos ejemplo de cómo se sirve a Dios, en espíritu y en verdad. Estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarle al mundo. O sea, ¿cuál es nuestra misión? Asemejarnos a Dios en carácter para poder manifestarlo al mundo por medio de una vida de servicio, para ser colaboradores con Dios a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter. Debemos conocerle tal como es. O sea, ese es el fundamento. Tal como Él mismo se revela. El conocimiento de Dios es el fundamento. Entonces, por eso, el fundamento, como Jesús lo dijo, ¿qué es? El conocimiento de Dios. O sea, conocemos a la roca o conocemos a la arena, a los falsos dioses. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Porque eso es lo que tenemos que llegar a ser. Si tenemos que recibir el sello de Dios, lo único que puede mostrarnos el camino es el verdadero conocimiento de Dios. Construir nuestra casa sobre Jehová, sobre la roca. Tal es el conocimiento que necesitan cuantos trabajan por el levantamiento de sus semejantes, la transformación del carácter. Porque de eso se trata, no de los genes, no de la naturaleza. ¿De qué? No la naturaleza de nuestra carne, del carácter. A eso se refiere la santificación, la pureza de vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos. Todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. Y justamente, ¿a dónde va Roma? Al fundamento. Porque ella estableció otro fundamento. El fundamento de la fe de Roma es la arena. Pero el pueblo de Dios, su fundamento no tiene que ser la arena, tiene que ser otro. Este conocimiento es la preparación esencial para esta vida y para la venidera. Es la base de nuestra salvación. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Mediante el conocimiento de Él, nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Empero esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozca a ti, el solo Dios verdadero. ¿Cuántos? El único, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, fíjense, ese tiene que ser nuestro fundamento, y nosotros tenemos que ir a buscar ese fundamento, es nuestra misión. Y si encontramos un categórico, así dice Jehová, no tenemos que dejarlo de lado. Entonces, ¿cuáles son los testimonios claros y coincidentes de los dos testigos sobre Dios? Aún existe en nuestras Biblias un claro, categórico y coincidente testimonio de los dos testigos, y fácil de entender, que nos muestre cuál es la verdad bíblica. Sí, ese testimonio existe y es muy claro. Por eso, para enseñar la doctrina de la Trinidad, los falsos maestros deben ocultar y o torcer estos testimonios coincidentes de los dos testigos acerca de cuál es la verdad sobre Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Jehová es la roca. Entonces, cuando Jesús nos dice el fundamento de sus casas tiene que ser la roca, ¿qué nos está diciendo? Tiene que ser Jehová. Jehová es la roca y Él es nuestro Dios y Padre porque Él es nuestro creador. Y la Biblia es clara, Él no tuvo un agente en la creación, porque obra de sus manos somos. No tuvo un Dios hijo que nos creara. Jehová nos creó, Él es nuestro Padre, y nuestro Padre con sus manos nos creó. No tuvo un agente, como dice el Cántico Moisés del Cordero. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, porque él lleva los pecados de su pueblo. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es el tu Padre que te creó? ¿No es Jehová nuestro Padre porque es nuestro Creador? Él te hizo y te estableció. ¿Quién nos hizo? Nuestro Padre. No tuvo un agente. Ahora pues, Jehová, como dice Isaías 64:8. Ahora pues, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién nos formó? ¿Quién nos creó? Nuestro Padre. Por eso nuestro Padre. No tuvo un agente. En cambio, el Dios, el Padre de la Trinidad, tuvo un agente, no es nuestro creador. Si fuera verdadero, no sería nuestro creador.
Jehová es nuestro Dios y Padre, y es el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo hombre, el Hijo del hombre. Ese es el testimonio de Jesús y de sus discípulos en el Nuevo Testamento. Y Jesús nos enseñó a orarle a nuestro Padre, Jehová. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, ¿quién tiene que venir a orar a nosotros? Nuestro Padre. Le estamos pidiendo a Él que venga, ¿eh? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Cuál es el Espíritu Santo la promesa? No tiene que venir otro que nuestro Padre. Tiene que venir nuestro Padre para que sea el reino de Él. Tiene que venir Jehová. Y en Juan 20:17 Jesús le dice a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién está hablando? Jesucristo hombre. Porque Dios no tiene un hijo Dios. No engendraría un Dios hijo. Engendraría al Mesías, a Jesucristo hombre. Y como dice Pablo en Efesios 4:6, está hablando, dice que tenemos un Dios y Padre de todos. O sea, el único Dios es nuestro Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Dónde es? En todos. Porque ellos eran el reino de Dios y Dios estaba morando en todos. Por eso es lo importante entender las palabras de los dos testigos. Y en Filipenses 4:19 al 20, Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro. ¿A quién le oraba él? A Jehová. Porque para un judío, Jehová era su Padre. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en Romanos 15:5 y 6 leemos: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Pedro 1:3, Pedro dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque eso es lo que Pablo también dice en Colosenses, y es lo que anunciaba la profecía. O sea, 6:1 al 3. En el tercer día nos resucitará. Y Pablo dice: nos resucitó juntamente con Cristo. Y en Apocalipsis 3:12 Jesús dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Quién es el Dios de Jesús? Es Jehová, su Padre. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y nosotros sabemos que Jesús es el renuevo de Jehová, pero es Emmanuel, es Dios con nosotros, es Dios mismo hecho hombre. Y ese es el misterio de la piedad. Y la otra cosa que Dios nos dice claramente, porque estos testimonios son claros y directos, nos indica que no hay, y Él no conoce a ninguno, ¿no? A ningún otro que sea Dios como Él y que tenga su naturaleza, que sea fuerte como Él. Nos dice que Él, el omnisapiente, no conoce a ninguno. Y justamente estos son los versículos claros, donde Dios habla de sí mismo en su palabra. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, porque Jehová es nuestro Redentor y es nuestro Rey. Él es Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, primera persona singular, yo soy. Y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios, no hay otro. Y termina diciendo: no hay Dios sino yo. Primera persona singular, no hay otro. No hay fuerte. No hay otro que tenga mi naturaleza. No conozco a ninguno. Ahora, entonces, cuando Dios habla claramente su palabra, tenemos que oírlo. Porque no hay otra cosa que nos va a ser dada aparte de esto. Si no creemos a Dios, si no creemos estas palabras, no tenemos fe. Entonces, cuando Jehová dice que no hay otro, no hay otro. Me fui arriba, a ver si Ricardo puede verlo, bajo un poco. Este es un claro y categórico, así dice Jehová, en el que debemos creer, como lo indica Elena Juárez. Y Jehová nos llama a abrir nuestros ojos y a ver que no hay dioses con él. Y esto se lo dice la profecía de Deuteronomio, el cántico de Moisés de Cordero, que estaba dirigida a su pueblo y a la última generación de su iglesia.
nos llama a abrir los ojos a nosotros que estaríamos en la condición de la Odisea y nos dice, ved, ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. ¿Quién está hablando? Jehová, nuestro Padre. ¿Hay dioses con él? No, no hay. ¿Es claro? Claro que sí, es claro, directo, es evidente. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, estos claros y categóricos, así dice Jehová, descartan de raíz que Jehová, nuestro Dios y Padre, y el Dios Padre de la Trinidad tengan relación alguna. ¿Por qué? Porque Jehová no conoce a ningún Dios Hijo ni a ningún Dios Espíritu Santo que sean Dios y fuertes como Él, como sí los conoce el Dios Padre de la Trinidad, porque así lo define el dogma de la Trinidad. Así fue definido el Dios Padre de la Trinidad, como conociendo y estando con esos otros dos dioses eternamente. Ahora, pero Jehová no conoce a ninguno. ¿Qué quiere decir eso? Que Jehová no es el Dios Padre de la Trinidad, no es parte de una Trinidad. Y además es una persona. ¿Qué quiere decir? Claramente que el que no conoce a estos así, dice Jehová, y no cree en estos, no le ha amanecido, está adorando a un ídolo. Y eso es claro, y es evidente. Encontramos el mismo testimonio en el Nuevo Testamento, a ver si los dos testigos dicen lo mismo. Sí, el testimonio de Jesús y de los apóstoles es que hay un único Dios verdadero, Jehová, nuestro Dios y Padre, el Dios y Padre Jesucristo hombre, el único que tiene inmortalidad. No hay otro que tenga inmortalidad. Como dijo Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahora, ¿dice este testimonio lo mismo que el Antiguo Testamento? Sí. ¿Jesús conoce a otro Dios verdadero? No. ¿Conoce a un Dios Espíritu Santo que no sea el Dios del Padre? No. ¿Puede mandar a otro? No. Es un verso. Y esa es la vida eterna, conocer a Jehová y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, o sea, entender cuál es el verdadero Mesías, porque esa es la puerta estrecha por la que tenemos que entrar. Y en 1 Timoteo 2:5 leemos, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? Uno solo. Y para Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Hay otro mediador? No. ¿Hay otro Dios? No. Claramente no existe eso. Él no cree un Dios Espíritu Santo, que sea otro mediador, otro paráclitos, como pusieron por ahí. No, otro abogado defensor, es un verso. Pablo dice que no, y es lo mismo que dice el Antiguo Testamento. Y ahora en 1 Timoteo 6, 13 al 16, Pablo dice esto. Van delante de Dios, ¿de quién? De Jehová, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Cuántos? Uno solo, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Cuántos hay que tiene inmortalidad? Uno solo. Y en la Trinidad, 3. Pero Pablo conoce a uno solo que tenga inmortalidad, a Jehová, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y en Deuteronomio 17 está justamente la definición de a quién Pablo se refiere como Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando de Jehová, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Por eso vemos que ni Jesús ni los apóstoles creían en la existencia de un Dios que no fuera Jehová, nuestro Padre. Por eso, como los judíos, ellos eran verdaderamente monoteístas. Su monoteísmo era unipersonal. Y su Dios era Jehová, nuestro Padre, el Dios de Israel, el Creador, el único Dios verdadero. Este es el testimonio coincidente de los dos testigos y por lo tanto es verdadero. ¿Cuántas personas hay que sean Dios? Una. ¿Quién? Jehová, nuestro Padre. ¿Existen dioses con él? No. No, es un verso. Ahora, ¿este testimonio es claro y directo? Sí, claro que sí, es directo y claro.
¿Y por qué nuestros teólogos no ponen estos versículos junto a los que escribieron los sabios de Roma para hacernos creer en la Trinidad? ¿No los conocen? Y no sabemos, no podemos hablar de cada uno, pero Dios nos dijo que buscando la verdad la encontraríamos. Y justamente el pueblo de Dios es el pueblo que conoce a Jehová y levantaba la bandera a un blanco puro que decía: por eso santidad a Jehová. Ahora, este testimonio coincidente de los dos testigos acerca de cuál es la verdad sobre Dios nos muestra claramente que los testimonios del Nuevo Testamento de la Biblia católica que dan soporte a la doctrina de la Trinidad son contrarios al testimonio de la ley y de los profetas. Nos muestra que son falsos testimonios y que a los sabios de Roma, a los que los introdujeron en la Biblia, no les había amanecido, no eran guiados por Dios ni conocían la verdad. Y eso es claro. Ahora, estos son los borrachos que estarían en medio de la iglesia adventista y traerían su alimento y su bebida. Y como Dios nos dijo a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahora, ¿cuáles son los pasajes poco claros? Hay muchos, y tenemos que ponerlos a la luz del testimonio coincidente de los dos testigos acerca de cuál es la verdad sobre Dios, porque si no, lo vamos a torcer. Hay unos pocos pasajes de la Biblia sobre Dios, que hablen sobre Dios, que pueden parecer difíciles de entender. Sí, hay pasajes que, aislados, pueden dar lugar a diversas interpretaciones y requieren un estudio diligente de las Escrituras para llegar a entender su verdadero significado, es decir, cuál es la verdad bíblica. Ahora, y estos pasajes no fueron cambiados por Roma. Vamos al ejemplo típico. ¿Cuál es? Todo el mundo dice: el relato del sexto día de la creación. Entonces vamos a Génesis 1:24. ¿Qué dice Génesis 1:24? Dice: luego dijo Dios. Entonces tenemos que fijarnos en esto. Con nosotros, cuando hablamos, conjugamos nuestras palabras y creamos el mensaje que enviamos usando las reglas de la gramática que todos usamos y son racionales. Y para decodificar un mensaje que escuchamos, usamos las mismas reglas, a veces inconscientemente, pero siempre las usamos. Entonces, el que está relatando dice: luego dijo Dios. ¿Quién relata? Moisés. ¿Y qué dice? Dijo Dios. ¿Cómo conjuga el verbo? Dijo. Él dijo. Tercera persona singular. Pasado de la tercera persona singular pasado. Entonces, él dijo. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando de la acción de una persona singular. Entonces, cuando habla de Dios, Moisés habla de una persona singular. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Así fue. Ahí hizo Dios. O sea, ¿quién hizo? Dios. Él hizo. Una acción de una persona singular: animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios, de vuelta. Él vio. Tercera persona singular, la acción de una persona singular. Y vio Dios que era bueno. Y así debemos leer los pasajes, usando las reglas de la gramática que usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Y hasta aquí la acción de Dios es relatada usando la conjugación de los verbos en el tiempo pasado y en tercera persona singular. Él dijo, él hizo, él vio, mostrándonos que se trata de las acciones de una persona singular y que Dios, nuestro creador, es una persona singular. Justamente porque la Biblia fue creada para que lo lean los niños. Y si leen que él hizo, es una persona singular. El próximo versículo en el que se relata la creación del hombre empieza del mismo modo, con la acción de una persona singular. Él dijo, que habla con otras personas. Por ejemplo, Génesis 1:26, porque siempre se usa esto. Entonces, ¿por qué dijo hagamos? Entonces, dijo Dios. ¿Cómo está conjugado dijo? Él dijo. Tercera persona singular. Una persona singular habló. ¿Y a quién habló? A otras personas. Porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora, ¿qué les dice Dios a las otras personas? Primero, hagamos al hombre
en plural, involucrándolos en la acción. Ahora, pero ¿qué hacen las otras personas cuando se crea el hombre? Entonces lo que tenemos que fijarnos es si participan o no. Si participan, quiere decir que son dioses, los tres crearon. Ahora, si solo observan, quiere decir que son observadores. Entonces la Biblia nos tiene que explicar qué pasa. Porque, por ejemplo, cuando alguien hace algo, le dice a sus hijos, hagamos tal cosa, hagamos un barrilete, y lo hace el papá. Entonces, hagamos al hombre, está en plural. Significa que Dios habló a otras personas, y a las que le dijo, bueno, hagamos al hombre. Después le dice a nuestra imagen. ¿Qué significa esto? Que hay algo compartido, mostrándonos que las otras personas tienen algo en común con Dios, la imagen de Dios. Pero si al hombre lo hace a la imagen de Dios, también la llegaría a tener el hombre. Ahora, por tener la imagen de Dios, el hombre no es otro Dios. A nuestra semejanza, mostrándonos que las otras personas eran semejantes a Dios, como lo llegaría a ser el hombre. Ahora, pero como el hombre, las otras personas, por tener la semejanza de Dios y tener la imagen de Dios, no son dioses. Porque si no, el hombre sería otro Dios. Ahora, ¿cuál es la conclusión que sacan los que basan su fundamento en los textos que dan soporte a la doctrina de la Trinidad? Extrapolan que justamente de sus pensamientos, su doctrina, de su fundamento, que Dios hablaba con otras personas que eran Dios. O sea, que tenían naturaleza divina, que tenían la esencia, la sustancia divina, con las otras personas de la Trinidad. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos en cuenta lo que Dios dice de sí mismo en su palabra y que es el testimonio común de los dos testigos acerca de cuál es la verdad? Como Jehová, nuestro Padre, como justamente dice que con Él no hay otras personas que sean Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? En la creación no había otras personas que fueran Dios. Y es evidente que las personas con las que Dios habló no eran dioses, sino eran personas creadas a la imagen de Dios, a semejanza de Dios como lo sería el hombre, y que estaban observando la obra de creación de Dios. Y eso es evidente. ¿Por qué? Porque sumamos los pasajes claros en los que Dios habla de sí mismo en su palabra, y nos dice que con Él no había otros dioses. Entonces, ¿la creación había otros dioses? No. ¿Qué había? Otras personas, seguro. Ahora, ¿qué personas eran? Fíjense, así hay que hacer para que la Biblia se explique a sí misma. ¿Quiénes eran estas personas que estaban con Dios? La Biblia misma lo explica en el libro de Job, el primer libro escrito por Moisés. Eran todos los ángeles no caídos y todos los otros hijos de Dios. ¿Ven? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice Job Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, mientras Dios fundaba la tierra, el hombre no existía. Todavía no existía. No había llegado el sexto día de la creación. ¿Y quién estaba con él? Todas las estrellas del alba, todos los ángeles no caídos y todos los hijos de Dios. Estaban todos. Todos los hijos de Dios de todas las creaciones previas de la tierra estaban con él. Y es claro Dios. ¿Había otras personas con él? Sí. ¿Quiénes? Él mismo lo dice en su palabra. Luego, el relato prosigue con la obra de la creación hecha por una persona singular. Él creó, él formó, él sopló, donde vemos que no participaron las otras personas, ya que con sus manos Dios formó al hombre del polvo de la tierra y con su boca sopló el aliento de vida en el hombre. Génesis 1:27. Y creó Dios, o sea, después de hablar con las otras personas que estaban con él, creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de él y de las otras personas. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando habla del hombre, de Adán y Eva, habla en plural. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Y en Génesis 2:7 nos da una explicación cómo creó Dios al hombre. Entonces Jehová, Dios, formó. Fíjense, Él formó. Acción de una persona singular. No dice formar. En cambio, cuando le habla a Abraham y Eva, les habla en plural. En cambio, cuando Él dice lo que hizo, formó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló. Entonces, fíjense que intervinieron las manos de Jehová. Y Él sopló con su boca, en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Como dice Isaías 64:8, ¿quién fue el que hizo esto? Ahora pues Jehová, fue Jehová. Tú eres nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos creaste, nosotros el barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Cuántas manos trabajaron? La de nuestro Padre. ¿Quién sopló aliento de vida? Nuestro Padre. ¿Quién es nuestro creador? Nuestro Padre. ¿Tuvo un agente? No. Entonces, no es obra de 3 personas nuestra creación, ni la creación. Jehová es nuestro creador. Como dice en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por eso Jehová es nuestro creador, y es nuestro Padre, y es nuestro Dios. Y además, Él es nuestro Redentor, como anunció, porque Él se hizo hombre. Por eso Jesús, ¿quién era? Emmanuel, Dios con nosotros, el único Dios, que no había otros dioses con Él. Por eso Jesús es el Dios fuerte, el Padre eterno, es nuestro Creador, es nuestro Padre. Y por eso Él dice, yo soy la raíz de David, soy el Padre de David, y soy el Hijo de David, yo soy, para que creamos en Él. Entonces, como podemos ver, si le damos a la Biblia la oportunidad de explicarse a sí misma, vamos a encontrar la explicación clara, directa y categórica que Dios mismo nos dejó en su palabra. Y esa es la verdad. Sí, si alguno tiene alguna pregunta, algún pasaje que quiera que analizamos, este es el tiempo. O sea, pero fíjense que nosotros podemos encontrar la verdad siguiendo el camino que Dios nos dio. Y la explicación es clara, directa y categórica. Del mismo modo, el testimonio coincidente de los 2 testigos sobre cuál es la verdad nos muestra cuál es el santo, el verdadero Jesús, y cuál es el verdadero Espíritu Santo, la promesa del Evangelio Reino de Dios. Ahora, porque todo lo que Dios reveló para nosotros es para nosotros. En cambio, si se trata de un tema que Dios no ha revelado, no debemos hacer suposiciones humanas. Porque hay muchas cosas que se nos puede ocurrir que saber, pero si no está revelado en la Biblia, Dios nos dice que no nos metamos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, y justamente lo más importante para nosotros, el fundamento de nuestra fe, es lo que Él reveló de sí mismo, porque es la base del conocimiento. El conocimiento de Dios es la base para la transformación de nuestro carácter. Las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Si tienen alguna pregunta sobre algún versículo, lo analizamos ahora. Si no, vamos a pasar a la última parte, que es otra de las cosas que Dios reveló. Porque Dios reveló lo que está sucediendo en nuestra iglesia. O sea, lo que está sucediendo es algo revelado. Opa, lo voy a bajar, siempre me olvido. Hay 3 líneas. Entonces, Jehová nuestro Dios sabía, porque justamente Él conoce el final desde el principio, y lo anunció en la profecía del cántico Moisés y el Cordero, para que la luz de la palabra profética más segura pudiera abrir nuestros ojos, que en el tiempo en el que Él juzgaría a su pueblo, cuando llegara el tiempo de la última generación, en medio de la iglesia remanente habría una falsa roca, que serían dioses, los dioses provenientes de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y fíjense cómo lo indica en el cántico Moisés. Y es claro, dice, porque la roca de ellos, en minúscula, no es como nuestra roca, porque habría una falsa roca. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. O sea, el Jesús de ellos es el Jesús de Sodoma.
y de los campos de Gomorra. Y es duro lo que Dios dice. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. ¿Cuál es el fruto que da? Es feo, un fruto muy feo. Veneno de serpientes de su vino, ese es el vino de Babilonia. Es veneno de serpientes de su vino, ¿no? Es lo que estaba en las venas del pueblo de Israel cuando fue picado en el desierto por las serpientes. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo esto yo guardado conmigo, sellado mis tesoros? Porque era algo que nosotros teníamos que entender en la última generación, que iba a ser abierto a nuestro conocimiento en la última generación. Mía es la venganza y la retribución, dice Jehová, su tiempo, su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿Cuándo? Cuando llegue el día del juicio para la última generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. O sea, cuando viera que todos estaríamos en la condición del ángel de la Odisea, como él le mostró en el Juan, él empezaría a llamarnos para despertarnos, para prepararnos para discernir el engaño. Y dirá, ¿qué va a decir Jehová? ¿Dónde están sus dioses? Es lo mismo que dijo Elías. ¿Dónde están sus dioses? La roca, la falsa roca en que se refugiaban, porque tendríamos dioses, porque Jehová le diría a su pueblo, cuando viera que no queda ni siervo ni libre, que todos fuimos esclavizados, porque nuestra mente fue esclavizada. Y cuando viere que la fuerza pereció, nos dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, esa roca que son dioses, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones, porque iban a la iglesia a adorarles y cantarles a ellos. ¿Dónde están? Levántense. Ahora, si quieren seguir alabándolos, ellos los tienen que salvar. Levántense, que os ayuden y os defiendan. ¿De quién está hablando? De los dioses de la Trinidad. De la falsa roca que se introdujo en la iglesia adventista. Y nos dice, ved ahora, abran los ojos, unjan sus ojos con colirio y vean que yo soy y no hay dioses conmigo. Veremos, porque ese mensaje es para nosotros. Yo hago morir, yo hiero y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahora, ¿los va a poder salvar sus dioses, la falsa roca? La roca que viene de Roma. Es un llamado justamente de amor de Dios, porque Dios hace eso por amor a nosotros. Y es el mensaje que tiene que oír el pueblo adventista, es el mensaje de Elías. Ahora, y en el Nuevo Testamento Jesús nos advirtió de lo mismo, que vendrían a nosotros lobos vestidos de ovejas. ¿De dónde? De Babilonia. Para darnos a beber del vino, el furor de la fornicación de la gran Babilonia. Vino del que estarían borrachos. Y pondrían delante de nosotros un falso fundamento, que no sería la roca, que no sería Jehová, sino la arena, sus dioses. El fundamento común de la bestia y el falso profeta, el punto de unión entre la tierra y el mar, sus puntos comunes de doctrina y una falsa puerta, la puerta ancha, el Jesús al que ellos y el falso profeta adoran. Por eso es el testimonio consciente de los testigos. Y Jesús nos dice, se fue muy arriba, entrad por la puerta estrecha, no entren por la otra puerta, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, ¿quiénes? Muchos adventistas son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es la misión del pueblo adventista? Encontrar la puerta, la que Jesús dejó abierta delante de nosotros. ¿Y cuántos lo van a encontrar, dice Jesús? Pocos. Y por eso Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿A dónde? A nosotros, viene a la iglesia adventista, con vestidos de ovejas, disfrazados de adventistas del séptimo día, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay un montón de imágenes que están brotando acá. Sáquenle foto con la camarita, más fácil. Así no. Pues muchos, dice Jesús, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, entré por la puerta ancha, que se llama Jesús, y Jesús me guió, y profeticé el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús eché fuera demonios. Recibí poder. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Jesús dice, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, ¿qué les dice Jesús? No entren por la puerta ancha, pues se van a convertir en hacedores de maldad, van a conocer las profundidades de Satanás, y como el falso profeta van a engañar a sus hermanos. Por eso Jesús nos advirtió que no entráramos por esa puerta ancha, por la que muchos entran, ni construyéramos nuestra casa sobre la arena, sobre esos dioses, y que buscáramos la puerta estrecha hasta encontrarla, hasta encontrarlo a Él, el Santo, el Poder Jesús. Y por medio de Elena, Dios nos advirtió que estas palabras se cumplirían en la iglesia adventista. Y por eso esto es un mensaje solemne. Dice ella, en Testimonios para los Ministros, página 123. Se me ha indicado que os señalara, ella ahí cita algunos pasajes, y el capítulo 7 de Mateo, ¿cuál? Lo que estuvimos leyendo ahora. Necesitáis estudiar cada palabra como si de ella dependiera vuestra vida. ¿A quién se lo dice esto? A los ministros. Especialmente prestad atención a estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Y qué tiene que oír? Que no entre por la puerta ancha, que busque hasta encontrar la puerta estrecha. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la peña, porque buscó y encontró a Jehová y edificó sobre Jehová. Ese fue su fundamento. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre la peña. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, actúa imprudentemente y entra por la puerta ancha. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, en el fundamento común de la bestia falso profeta, el fundamento de los paganos, de Constantino y los apóstatas de la iglesia primitiva. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Y qué dice? Muchas casas que ahora se creen seguras caerán. ¿Por qué? Porque están construidas sobre la arena. ¿Sobre qué estaba construyendo el pueblo adventista? Le dice Elena. Están construyendo sobre la arena. Busquen hasta encontrar la puerta estrecha, entrar al reino de Dios y construir sus casas sobre la roca. El Señor declara que Él no acepta un servicio dividido, ¿no? Como dijo en la otra cita. Si tenemos a nuestro alcance la luz y la verdad para conocer la verdad sobre Dios, no podemos honrarlo si no la buscamos y la encontramos. Y esto se va a cumplir en la iglesia adventista. Por eso, todas las palabras de Jesús, cuando habla de el tiempo del fin, habla de su iglesia. Y la única iglesia remanente es la iglesia adventista. Ahora, ¿en la iglesia adventista están los lobos vestidos de ovejas? Sí. ¿Se convirtió en Babilonia? No. ¿Por qué en Jerusalén? Pero en Jerusalén, en el campo de padre familia, hay lobos y hay cizaña. Y van a crecer juntos el trigo y la cizaña. ¿Se cumplieron? ¿Y se están cumpliendo estas profecías? Sí, delante de nuestros ojos. Porque tenemos dioses o no delante nuestro. ¿Tenemos las doctrinas de Roma o no? Por eso, cuando abriéramos nuestros ojos, los siervos fieles se angustiarían y llorarían al ver las abominaciones que se cometen en medio de nuestra iglesia y deberían predicarles el mensaje de Elías, el mensaje del tercer ángel a nuestros hermanos, dándoles el alimento a tiempo. Como Dios le mostró, está en Primeros Escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel, dice Elena. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Dónde? Primero en la iglesia adventista. Y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. O sea, porque nuestra vida depende de esto. ¿Qué nos va a preocupar a nosotros? ¿Qué más importante hay que esto?
¿Y qué pasará con los que no escuchen las palabras de Jesús y sigan comiendo y bebiendo con los borrachos? Y lamentablemente entrarán por la puerta ancha, empezarán a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, recibirán poder para profetizar, para echar fuera demonios, e incluso para hacer milagros, y, como lo hará el falso profeta en el tiempo de angustia, se convertirán en hacedores de maldad, que engañarán a sus hermanos y perseguirán y golpearán a los siervos fieles a Dios, a los que entren por la puerta estrecha y empiecen a construir su casa sobre la roca, sobre Jehová. Porque eso es lo que siempre pasó. Eso pasó en el tiempo de la apostasía a Roma, y va a pasar ahora con la bestia del falso profeta y con los adventistas que construyan sus casas sobre la arena. Por eso Jesús en Mateo 24, 45 al 51, nos dice lo siguiente: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero en la iglesia adventista no habría solamente siervos fieles, sino habría lobos y siervos malos. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Ahora, ¿por qué el siervo fiel y prudente dice que se despierta al pueblo adventista? Porque vio las señales en los tiempos. En cambio, el siervo malo niega la profecía y dice en su corazón: mi Señor tarda en venir. Y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, ¿dónde estarían los borrachos? En la iglesia adventista. Y ellos habrían servido la mesa. Y la mayoría estaría comiendo con los borrachos. Todos habríamos llegado a estar comiendo lo que come y beben los borrachos. Porque los borrachos vinieron a darle a la iglesia adventista del vino del furor su fornicación. Y por eso cae Babilonia. Porque la única nación que no había bebido ese vino, le dio a beber de ese vino. Por eso ya cayó. No es futuro, ya cayó. Porque el vino de Babilonia está en medio de la iglesia adventista y los borrachos están en medio de la iglesia adventista. ¿Y qué pasa si comen y beben con los borrachos? Y van a terminar haciendo lo que hizo Roma, persiguiendo y golpeando a sus consiervos. E incluso hablando de ellos diciendo que están locos, como ¿qué hizo Roma en el edicto de Tesalónica? Declaró dementes y locos a los que no creían en la Trinidad. ¿Y qué escuchamos a algunos pastores nosotros decir? Lo mismo, están diciendo lo mismo. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y por supuesto, la comida y la bebida de los borrachos, la comida y la bebida que estaría en medio de la iglesia remanente, como lo dice la palabra profética más segura, cuando estuviéramos en la condición del ángel de la Odisea, no es la verdad, no es la verdadera doctrina. Y eso es lo que Dios anunció. Nuestras creencias no son verdaderas, no tienen la verdadera doctrina. Nunca el que persigue y golpea a sus hermanos lo hace en defensa de la verdad. Siempre. La persecución es el último recurso de toda religión falsa, de una religión que no puede sostenerse ante una así dice Jehová. Porque si no, ¿qué problema tendrían nuestros pastores tomar la Biblia y con la Biblia mostrar la verdad? Ahora, si hay persecución, es justamente lo que Dios dijo, es porque se está defendiendo una religión falsa. Entonces, como dice Elena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Siempre termina así. Entonces, por eso los primeros adventistas habían explicado cuáles eran los pasos de la apostasía. Y el quinto paso es la persecución. Por eso Elena dice que la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al comienzo ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia con el poder de la atracción de la música, del espectáculo. O sea, ¿qué hay? Pastores carismáticos que buscan que la gente crea en las doctrinas de la iglesia. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban lograr que esos hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora, dice Elena. Y el conflicto de los siglos, en la página 667, después que la página 666 habla de lo que va a pasar con muchos de los hombres de talento y elocuencia de la iglesia adventista.
dice lo siguiente: en todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. ¿Y qué pasó? Dice Elena: la persecución se sañó entonces en ellos con furor, pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. O sea, la Iglesia de la Reforma tenía la misión de encontrar la verdad, pero cada vez que encontraban algo, los mismos protestantes perseguían a los protestantes. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. El Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Dios nos dijo lo que iba a hacer. Por eso nos dijo: bienaventurados cuando nos persigan por causa de la justicia. Como Dios le indicó a Elena de White, el ver esta persecución es lo que hará que cada adventista tome una decisión consciente de qué lado se va a colocar. Vamos a tener que tomar una decisión. Del lado de los que comen y beben con los borrachos, que estarían elevando la bandera de Satanás, dice Elena, la bandera negra de los paganos, la bandera de los borrachos, la bandera de que los apóstatas elevaron en tiempo de la apostasía, o del lado de los que eleven la bandera de un blanco puro de la iglesia primitiva. Porque cuando el pueblo adventista encontrara esa bandera y la elevara, renacería el conflicto, y habría un conflicto, porque siempre los que elevan la bandera negra persiguen a los que elevan la blanca. Y el que eleva la blanca no puede esperar que no lo persigan, como dice Pablo, porque todo el que trate de vivir piamente sufrirá persecución. Ahora, al ver eso, todos los adventistas tomarían una decisión de la que dependerá su destino eterno. Y esto es lo que nosotros ya conocemos, que Dios le mostró que pasó en tiempo de la apostasía. Esto me fue mostrado de la siguiente manera: una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, de los ídolos paganos. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sin ninguna imagen, sobre la cual estaba escrito, solo tenía una inscripción: pureza y santidad a Jehová. Y después de ver lo que pasó en el medio, en el tiempo de la apostasía, ve lo que pasa, y vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura, apostataban, y ¿qué hacían? Se unían con los paganos bajo la bandera negra. O sea, ¿qué hizo la iglesia de Roma? Se unió con los paganos bajo la bandera negra. Eso hicieron los apóstatas, elevaron la bandera negra y empezaron a perseguir a los que llevaban la blanca. Satanás los corrompió, se hicieron paganos y elevaron la bandera negra los paganos. Ahora, si esa bandera se introduce en la iglesia adventista, ¿para qué es? Para transformarnos en paganos, para que sigamos el camino de la bestia y el falso profeta. Lo que Dios le mostró a Elena es que el mismo tipo de apostasía se desarrollaría en medio de la iglesia adventista. Sería elevada la misma bandera, la bandera de Satanás, y se repetiría la persecución a los siervos fieles que buscaran, encontraran y elevaran la bandera de la iglesia primitiva. Ahora, por eso no tiene que sorprendernos con todas estas revelaciones de lo que pasaría, ver que la iglesia adventista está esa bandera. Y dice Elena en Evento de los Últimos Días, página 181, una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera, ¿de quién? De Satanás. Porque la apostasía de Balaam se repite en la iglesia adventista. Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. O sea, ¿por qué? Por poner de Elena, Dios nos advirtió lo que pasaría y nos amonestó a no unirnos a esas iglesias. Ahora, pero adoptar la posición bajo la bandera de Satanás es porque se busca tener puntos comunes y que esas iglesias nos reconozcan, unirse con estas mujeres. Y eso implica traer esa bandera a la iglesia adventista. Y por supuesto, el que adopta su posición bajo la bandera de Satanás, cuando toma una decisión consciente, es hecho habitación de demonios
y va a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Por eso, en la iglesia adventista iba a crecer la cizaña, pero la cizaña no podía crecer hasta que empezara a crecer el trigo. Por eso la última generación sería un tiempo muy difícil, porque Dios permitiría que Satanás empiece a hacer crecer, germinar y crecer la cizaña en los corazones. Y por eso el mensaje del tercer ángel es el que tenemos que oír. Y nuestra decisión es la que va a definir si vamos a dejar germinar en nuestro corazón una semilla o la otra. Si vamos a entrar por la puerta ancha o la puerta estrecha. Si vamos a transformarnos en plantas de trigo o plantas de cizaña. Y qué frutos se va a dar a nosotros. Y la última cita es la que está en Science of the Times del 20 de febrero de 1901, donde Elena dice, después de todos los años de persecución que hubo a partir de 1888, porque hubo persecución en la iglesia adventista, ella dice, siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones, ya sea por Cristo o en contra de él. Y por eso Satanás deja la persecución como el último recurso. Pero cuando ve que no puede impedir que sea predicada la verdad, siempre recurre a la persecución. Ahora, esa persecución es el catalizador que hace que todos tomen una decisión. Y eso va a pasar en la iglesia adventista. O sea, todo lo que Dios dijo que iba a pasar en los 7 truenos se tiene que cumplir. Y ya varias cosas se cumplieron. Ahora, y lo que falta también es a cumplir. Y después van a sonar una trompeta tras otra y una copa tras otra van a ser derramadas. Pero a nosotros Dios nos llamó a cumplir una misión que empieza la iglesia adventista, dándoles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer? Mostrar la verdad que es clara y directa. Los testimonios claros y directos, así dice Jehová, que nos muestran cuál es la verdad. Y por supuesto que nos muestran que al que no dice conforme a eso, no le amaneció, está engañado. Y lamentablemente, lo que Dios dijo, se va a cumplir. Ahora, en nuestra iglesia está la comida y la bebida de los borrachos, y están los borrachos, están los lobos vestidos de ovejas, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Dios para que el amor de Él esté en nuestros corazones, porque tenemos que hacer una obra la obra que Él quiere que hagamos, a favor de nuestros hermanos. Y nuestro gozo tiene que ser ese, la salvación de un hermano. Así que, bueno, esto es un ejemplo de cómo abordar pasajes difíciles y cómo siguiendo el camino que Dios nos dijo que tenemos que seguir, podemos hacerlo. Y lo más duro probablemente para todos es la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿cómo le explicamos a un hermano adventista cuál es la verdad? Así, mostrándoles cuáles son los claros, evidentes testimonios, los que Dios habla de sí mismo en su palabra, y nos muestran cuál es la verdad sobre Él. Que nos muestran que con Jehová no hay dioses, que Él no conoce a ninguno, que no hay Dios sino Él, que no hay fuerte, no hay otro que tenga su naturaleza, que Él no tiene un Dios hijo, tampoco es hijo de otro Dios, y no conoce a los dos dioses que supuestamente conoce el Dios Padre de la Trinidad, porque Él no tiene nada que ver con ninguno de esos dioses ni con la Trinidad. Y esa es la verdad que necesita conocer el pueblo de Dios, porque ese es el fundamento de nuestra salvación. Ese es el único fundamento que puede hacer que seamos salvos. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué haces, Walter? ¿Cómo estás? Cristian, ¿qué tal? Un comentario Sí. sobre Génesis 1. Sí. Es uno de los párrafos complicados, ¿no? Pregunta, ¿no? Desde el punto de vista del hebreo, ¿por qué tengo que aceptar que ese código hebreo, creo que es el 6213, acá el que tradujo le haya gustado poner hagamos, cuando en otras partes como el Génesis 1.7, 1.16 lo ponen como singular, como Dios dijo y Dios hizo, Dios dijo y Dios hizo, y acá Dios dijo y le pusieron hagamos y no pusieron, por ejemplo, hago, que digamos es absolutamente válido y cierra todo, incluso todos los temas de ese que como que hagamos que somos todos dioses, digamos, ¿no? No sé cómo si lo viste eso. Sí, no, el original dice hagamos, o sea, porque está conjugado el verbo. Conjugado, pero con que si vos lees el código dice
to do o to make. Y después, de acuerdo al contexto, supongo yo que el traductor ve si es singular o plural. Pero acá es como lo asumió en un plural, cuando en realidad puede ser un singular perfectamente. Sí, en algunas traducciones, pero a ver, él estaba con otras personas, sí. Nosotros No, pero él estaba con sí. otras personas, pero le dijo a las otras personas, fíjate cómo le dijo, hago al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Perfecto. Sí, bueno, pero lo importante es lo siguiente, si hubiera traducido hago al hombre o hagamos, es lo mismo. Porque vos, por ejemplo, das una clase y decís, hagamos tal ejercicio. No, ya lo sé, perfecto, pero para no confundir, porque de acá se hizo una confusión. Fíjate que con este texto se está diciendo o se dice que el hagamos es porque Jesús ya estaba ahí o porque había dioses. O sea, fíjate que cómo al poner hagamos generan toda una mentira que no es. Está bien, entonces, pero lo importante es ver si después esas personas participaron en la creación. No, obviamente Porque que no. Si crearon, no participaron, es No, una no. acción singular la de creación. Entonces, no es que había dos dioses más que participaron en la creación, es un verso. Tal cual, Entonces, tal cual. Entonces, para no entrar en eso, simplemente tomando lo que dice y vamos a analizar lo que dice. Entonces, y es evidente lo que dice. O sea, ¿qué pasó? El que creó es Dios, ¿sabes? Y una persona lo formó con sus manos y una persona sopló aliento de vida. Exactamente. Y ese es nuestro Padre. Y ese es nuestro Padre, no es el Dios Hijo. Tal Es cual. Jehová. Entonces, cuando uno analiza la Biblia, como está escrita, porque tenga errores, como dice Elena, no se puede equivocar, porque si ponemos todo línea sobre línea y todo lo que dice el Antiguo Testamento sobre Dios, la ley, el testimonio de los profetas, y es Sí, claro. Sí, sí. Y es claro. O sea, no hay forma de equivocarse. Pero cuando te meten en la Trinidad y después con la Trinidad te dicen apurado, ¿ves? Dijo hagamos, entonces eran tres. Claro, no. claro. Eso es una falacia, entonces es un engaño que te apuran y te engañan porque no te dejan pensar, pero cuando vos pensás no te puede engañar. No pega con nada. No, es clara la Biblia. Entonces cuando vos la analizás racionalmente y aplicás las reglas como se usan y las aplicás, digamos, exhaustivamente, y es imposible que te engañen. Cristian, me gusta ese texto del Testamento donde es alevoso que se nota que le agregaron. Sí, lo vimos ya, 1 Juan 5:7, claro. No, ¿Cuál? el otro, el de Pedro. ¿Cuál de Pedro no, que es que le agregan y se nota que metieron dos versículos en el medio porque es un tema. Bueno, pero están hablando de otra cosa ahí. No está hablando de Dios, está hablando de otro tema. Bueno. Cuando le da la llave al reino. Sí, bueno, Mateo pero como dice. era de textos truchos, por eso. No, pero sí. Después, la semana que viene, vamos a estudiar justamente eso. ¿Por qué? Porque ¿en qué se va a justificar la persecución? En esos versículos. Porque en esos versículos está basado lo que está escrito en el manual de la Iglesia Adventista. Y la justificación que se hace, y apareció en el folleto, de que la Iglesia tiene la obligación de corregir la herejía. Y este mismo folleto lo dice al comienzo. Así que bueno, vamos a la próxima, vamos a ver esas doctrinas. Para terminar, ver todas las doctrinas de Roma. Porque a ver, veamos, de las que pusimos acá. Estas. La inmortalidad del alma ya la estudiamos. Y vimos el testimonio, el coeficiente de los testigos. El tormento eterno también, lo vimos. De la transmisión del pecado original, no sé si lo vimos acá en el estudio de elección, pero lo estudiamos por nuestra cuenta, también lo podemos poner. Lo mismo que las evidencias a favor del anticristo. En la Biblia católica hay evidencias, pero cuando ponemos todo lo que Dios dice, saltan por el aire. La Trinidad, acabamos de verlo, de la autoridad de la Iglesia para perdonar pecados, y sí hay versículos. Y bueno, y esos, que si lo analizamos, nos damos cuenta que son cambios, son cosas introducidas por la Iglesia Católica que no coinciden para nada con el texto original. Y de la autoridad de la Iglesia para enseñar doctrina y extirpar herejía también. Entonces,
Este es el fundamento de la fe de Roma, estas 6 doctrinas. Y para las 6 es fácil demostrar que son falsas y que los textos que están en la Biblia los cambió Roma. Entonces, el próximo fin de semana, para la próxima lección, que es la última, vamos a ver esto. Porque lamentablemente en nuestra iglesia se aplica esto. Y se va a aplicar. Porque están los lobos, y los lobos tienen que llevar al pueblo adventista a perseguir. Y estas doctrinas las metieron en la iglesia protestante, por eso persiguieron. Y tienen que hacer que la iglesia adventista dé el último paso, justamente la apostasía, la persecución. Y cuando eso pase, bueno, va a ser lo último, va a ser evidente, y todos los adventistas van a tener que tomar una decisión. O sea, se deciden por el Dios de la Biblia y edifican su casa sobre la roca, o comen y beben con los borrachos, porque el que persigue es evidente que está comiendo y bebiendo con los borrachos. Jesús lo anunció. Entonces, el viernes que viene, para la próxima lección, la última, vamos a tratar de poner justamente cómo se justifica la teología de la persecución con la Biblia. Y cómo el testimonio de los dos testigos o el estudio dirigente de las Escrituras nos muestra cuáles son los textos falsos, apócrifos, y que son evidentes. Y por supuesto, eso es lo que Roma no quiere que hagamos y nos demos cuenta. Porque si nos damos cuenta, le podemos abrir los ojos a quién, a todos los adventistas, a todos los que no están en la iglesia adventista. Y además, con el poder de Dios, de la lluvia tardía y no solamente la temprana, y el pueblo ese que nuevamente conoce a su Dios va a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Esa es la promesa y va a pasar. Así que justamente va a haber de nuevo un pueblo que conozca a su Dios. Esa es la promesa de Dios. ¿Hay algún otro punto que quieran comentar? Bueno, vamos a orar. Entonces nos vemos mañana a la tarde, ¿no? Y seguimos viendo los temas que estamos... No me acuerdo que vimos el martes exactamente, si lo terminamos o no, pero después me acuerdo. No, los sellos ya lo vimos. Sí, era el sábado. Bueno, mañana entonces a la tarde seguimos estudiando la verdad presente. ¿Querés orar, verdad? Dale. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta semana y por este sábado que ha comenzado. Pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos acá y a nuestra familia y que podamos mañana volver a estudiar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado para todos. Feliz sábado. Amén. Chau, chau, amén. Feliz sábado para todos. Chao, chicos. Chau, chau.